24 minutos pasadas las 11 del mediodía en todo el país, en todo el territorio nacional, temperatura 20 grados 2 décimas. Vamos a ir a nuestro apartado de desarrollo personal en la mano de la doctora Cintia Neves, quien nos va a hablar de los secretos en la biodecodificación, puntualmente los hermanos diferentes. Te escuchamos, Cintia. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Bueno, hoy quería hablarles de los hermanos, ¿sí? Los hermanos en el sistema familiar. Y por qué a veces nos preguntamos, ante diferentes cantidades de hermanos dentro de un sistema familiar, ¿por qué son tan diferentes los hermanos entre sí? Muchas veces los padres se preguntan, ¿por qué con mi hijo tengo este tipo de relación? ¿Por qué con mi otro hijo tengo este tipo de relación? Quizás algunas son buenas, otras no tanto. ¿Y por qué esas diferencias, no? Y para poder entender esto, primero tenemos que saber que cada hijo es diferente, ¿sí? Más allá de que uno los críe de una cierta manera todos por igual, vayan a la misma escuela, tengan la misma educación, reciban los mismos consejos de parte de los padres o de su entorno familiar. Sin embargo, cada hijo va a tener una personalidad diferente, va a tener un modo de sentir diferente, un modo de pensar diferente. Pero acá lo más importante es el tema ancestral, ¿no? Porque en cuanto a las relaciones con los padres generalmente y dentro mismo de lo que es el sistema familiar, cada hijo va a tener afinidad con ciertos ancestros, de los cuales de ahí se va a generar una cierta afinidad o algún tipo de quizás rechazo o un vínculo quizás que no sea del todo tan sano, ¿sí? Porque justamente esta afinidad, estos patrones que se transmiten a nivel de la lealtad familiar, bueno, van a determinar esto, ¿no? Van a determinar que este hijo quizás tenga cierta afinidad con alguno de los padres, quizás con otro no, tenga una mala relación. También conocemos muchos casos en los cuales a veces los hijos no se ven con los padres, se llevan muy mal. Inclusive también hay veces que se llevan muy mal entre hermanos, ¿no? Porque bueno, justamente esta cuestión de que quizás algunos hijos tengan buena relación con los padres, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta cuando esos padres tuvieron esos hijos, digamos, ¿qué sucedía en ese momento, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el proyecto sentido de este niño, de esta niña, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Qué tipo de vínculos tenían los padres? Si ese hijo era deseado o no era deseado. La madre, ¿cómo se sentía durante el embarazo? ¿Qué cosas sucedieron? Por ejemplo, si hubo infidelidad por parte de alguno de los dos, de la pareja. ¿Cómo se llevaban con sus suegros? ¿Cómo se llevaban con sus propios padres? ¿Cómo se llevaban con el entorno familiar? Quizás podrían haber estado en una situación de perder el trabajo y eso le produjo depresión. Quizás no tenía muy buena relación la pareja, quizás se separaron durante el embarazo, durante los primeros años del bebé. Eso también determina digamos, algunas situaciones negativas para el futuro. Bueno, hay un montón de variantes que uno podría dar como ejemplo que determinan de alguna manera esa situación, ¿no? Y también si fue un hijo deseado o no. Muchos niños quizás han venido por accidente, por así decirlo, al mundo, o sea, no han sido buscados. Otros niños han sido buscados inconscientemente con un determinado fin, ejemplo como podría ser el unir a la pareja, porque esa pareja era inestable o se estaba por separar, entonces ese niño vino a unir a la pareja, o ese niño quizás vino a ser el bastón, ¿sí? El apoyo de ambos padres o de alguno de los padres para el futuro,
comúnmente lo que se llama el hijo o la hija bastón. Y hay muchas otras variantes, ¿no? Que inconscientemente los padres van de alguna manera creando inconscientemente en la gestación de ese hijo, en los primeros años de ese hijo, y en esos vínculos y esas relaciones familiares que el árbol genealógico ya trae de por sí, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber diferencias, porque no tiene que ver con lo exterior, quizás con la educación que reciben, los valores que reciben, quizás que viven con sus otros hermanos y con sus padres juntos. No tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Hay muchas otras variables que son inconscientes, que no las vemos, que inclusive son de alguna manera abstractas, por así decirlo, que juegan un papel fundamental, ¿sí? En esto lo que tiene que ver con las diferencias entre hermanos, ¿no? Porque este hijo es así, mi otro hijo es de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué me llevo bien con este y quizás con el otro no tanto? ¿O por qué a este hijo me parece un hijo difícil, como muchos padres a veces se refieren a ese hijo, ¿no? Un chico o una chica difícil, y quizás otros no lo son. Al contrario, son, digamos, hijos que apoyan, que quieren a los padres, que los ayudan, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo ancestral y con el árbol genealógico, con el estudio del árbol genealógico, ¿no? Así que, bueno, para ir evacuando un poco de dudas que siempre me consultan con respecto a esa diferencia, ¿no?, que existe entre hermanos, y para poder entender un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá, y tener quizás una visión más de 360 grados para poder entender esas diferencias. Y uno a veces, al entender el origen y la raíz de estas situaciones, puede sanar esas relaciones, ¿no?, con sus propios hermanos, con sus padres, y poder entender un poquito todo ese proceso, ¿no? Y todo lo que está involucrado en un vínculo familiar, que siempre hay que tener en cuenta y que nunca deja de ser un vínculo humano, ¿no? Y los seres humanos, somos todos diferentes, originales y perfectos a nuestra manera. Les dejo este mensaje y un beso grande para ustedes. Nos volvemos a ver la próxima. Estás escuchando Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, con la conducción de Roberto Villalobos Atlas y Cintia Neves.